estar estudiando en esta gloriosa noche. Juan capítulo 21. Vamos a leer, hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el versículo 15. Juan 21, verso 15. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando dicen amén a la palabra del Señor, puede sentarse y le regalo una ofrenda de aplausos al Señor Jesús. Que estamos de fiesta en Cristo, hermanos. Tenemos que estar alegres, gozosos. Amén, hermano. Porque el invitado de honor está en este lugar. Amén. Quiero titular el mensaje de esta tarde: Jesucristo restaura a Pedro. Jesucristo restaura a Pedro. Hermano, no sé usted, pero yo me siento muy feliz, muy alegre, me siento muy gozoso cuando veo a una persona que después de que se sentía, hermano, no digno de ser perdonado por Dios, no digno de volver a ser aceptado en un ministerio, o mejor dicho, no digno de volver a ser aceptado en el redil de nuestro Señor, como Él es llamado el buen pastor. Me gozo, hermanos, y no sé usted, repito, cuando se da cuenta que una persona ha regresado a los caminos del Señor, que una persona ha, hermano, vuelto al Evangelio, que ha regresado a la casa de Dios. Yo me gozo porque podemos ver nosotros uno de los atributos de Dios en acción en esa persona, y es el atributo del amor y la misericordia del Señor. Aleluya. ¿En qué manera se manifestó ese atributo de Dios en esa persona? Que la Biblia dice que el hombre que pecare morirá, porque la ley así lo establece. Alma que pecare morirá. ¿Por qué lo dice así? Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre, desde el momento que peca, desde el momento que falla, tendría automáticamente que morir, porque es la paga del pecado. Pero ahí es donde el atributo de Dios comienza a tomar acción, el atributo del amor y de la misericordia. Porque cuando el hombre, después de que ha pecado, se siente indigno de volver a ver el rostro de Dios, se siente indigno de elevar una oración a Dios nuevamente, se siente indigno de poner un pie en el ministerio, en la iglesia,
se siente indigno de poder cantarle una alabanza, un corito a Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo, a través del pecado que ha cometido, le ha dicho a los oídos y ha sembrado en su corazón que Dios ya no le dará otra oportunidad, que Dios ya no lo va a perdonar. Pero como le dije al principio, yo me gozo, y no sé si usted también se goza, hermano, de ver a una persona restaurada, a una persona que vuelve a los caminos. Yo me gozo porque el atributo, la característica, el carácter de Dios tomó acción en esa vida. Y aunque el diablo, la tentación y el pecado quisieron destruir al hombre para que se descarrilara y fuera condenado, Dios movió su pieza para que ese hombre que iba camino a la condenación fuera rescatado de la garra del enemigo y viniera a ser una oveja más del redil del buen pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, me gozo. Y digo esto porque la historia que vamos a ver, hermanos, es una historia muy hermosa. Y es la historia del apóstol Pedro, un apóstol muy firme en la palabra del Señor, un apóstol que se le metió el evangelio a las venas, se le inyectó el evangelio en todo su ser, en sus huesos, en sus venas. La sangre de Cristo y la palabra del Señor recorrían todo el ser de Pedro. Pero anteriormente, usted y yo podemos notar en la Escritura, a través de la palabra del Señor, los errores que cometió Pedro, las fallas que cometió Pedro, una tras otra, tras otra, tras otra. Pero hubo una falla que este hombre cometió, en la cual marcó su vida, marcó su caminar, marcó su vivir. Y esta falta que cometió, o este error que cometió, mi amado hermano, lo sintió tan fuerte en sus huesos, lo sintió tan fuerte en su ser, lo sintió tan duro y tan difícil, porque lo que él obtuvo, la consecuencia después de ese error, fueron tan caras, hermano, porque él pudo sentir la soledad, él pudo sentir la tristeza, él pudo sentir la agonía, él pudo sentir, hermano, que Dios no estaba con él, él pudo sentirse indigno de volver a ser perdonado por Cristo, él pudo sentirse, hermano, inmerecible de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. Pero eso es lo que el diablo hace entender al hombre, cuando el hombre le falla a Dios. Pero esas son mentiras del diablo, porque para eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. No vine por los que están sanos, yo vine por los enfermos. Cuando dice gloria a Dios, y esa es una bendición, hermanos, y de ese grupo éramos nosotros. Amén, hermano. Y Cristo nos rescató. Y el apóstol, para entrar en contexto, ya vamos a leer los versos que hemos leído nuevamente, pero para dar contexto de Pedro, se nos habla de Pedro como natural de Betsaida, el apóstol. Este residía en Capernaum, dice la Biblia, y su oficio era pescador. Este hombre, su día, su noche, la vivía junto a las aguas de aquel mar, donde, hermano, él se esforzaba cada día para obtener peces y poder venderlos al día siguiente, en la mañana, en la mediodía. Su trabajo era en la noche, porque en la noche
es donde ya nadie se mete al agua, ya nadie entra al mar y los peces andan como más tranquilos, y ahí Pedro aprovechaba y los capturaba, y con eso él podía venderlos y llevar, hermano, la bendición a su casa. El apóstol tenía esposa. Dice la Biblia que en una de las ocasiones Jesús entró a la casa de Pedro, y ahí dice la Biblia, sanó a una mujer, y esta mujer era la suegra de Pedro. Y si el hombre tiene suegra, es porque tiene mujer, ¿sí o no, hermanos? No puede tener suegra así nomás, es porque, en el aire, es porque la hija de su suegra es su mujer. Entonces, este hombre no era un hombre soltero. Pedro era un hombre casado, tenía su esposa, tenía su suegra. Su oficio era pescador, un trabajo rudo que requería fuerza física, paciencia y lidiar con las frustraciones de las noches, donde había noches que obtenía muchos peces y había noches que no obtenía ningún pez. Noches le iba bien, noches le iba mal. Y cuando a él le iba mal, él se entristecía, él se sentía triste, se sentía cabizbajo, él se desesperaba porque él tenía que darle de comer a ciertas bocas. Usted conoce, hermano, en nuestro diario vivir nos desesperamos. Hermano, entran ansiedades muchas veces en nosotros, desesperos por lograr trabajar y traer el pan a nuestra mesa, a nuestra casa, ¿sí o no, hermano? Amén. Y el hombre tiende a afligirse cuando no ha vendido nada. El hombre tiende a afligirse cuando no tiene trabajo, porque ¿qué le va a dar a los de su casa? ¿Qué le va a llevar a su esposa? ¿Qué le va a llevar a sus hijos? Pedro vivía todo esto. Y algo que quiero recalcar, hermano, es que el apóstol Pedro, el gran apóstol, era un hombre común y corriente como nosotros. Común y corriente como nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces decimos nosotros, sí es cierto, estos hombres tenían una unción bárbara, hermanos. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos alcanzar ese nivel también. Y vamos a decir, pero es que Pedro, Pablo, Juan, Mateo eran superhombres. No, estamos equivocados. Eran hombres comunes y corrientes. La Biblia dice que a estos se les llamaban hombres del vulgo. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Hombres del vulgo. Hombres de la calle, hombres de lugares humildes, hombres de lugares pobres. Este hombre, hermano, en una de sus noches más tristes, en una de sus noches más agónicas, donde no hallaba nada que pescar, iba por un lado del mar, iba por otra, iba por otra, iba por otra, y no pescaba nada. Ese día Pedro se sintió tan triste, pero tan triste, que se sintió miserable. Porque el hombre sin Cristo se siente miserable. Pero llegó una mañana muy hermosa, donde él se levantó muy positivo y dijo: este día voy a pescar, este día voy a obtener muchos peces. Y se fue, hermano, con Andrés, que alabado sea el Señor, y se fueron al mar y estuvieron pescando y no pescaron nada. Llegó la tarde y no pescaron nada. Llegó la noche y no pescaron nada. Cuando de repente aparece el Hijo de Dios, Jesús, y la Biblia dice que comenzó a verlos, que ellos no habían pescado nada.
le dice el Señor, mencionándole uno de los nombres de Pedro, y era Simón. Amén, hermanos. Y le dice el Señor: Simón, echa tu red a la derecha. Y el apóstol Pedro, ahí no era apóstol, recalco, el apóstol Pedro se queda maravillado. Ya le habían llegado noticias de este hombre, de Jesús, que hacía milagros, que tenía poder, que hacía aquí, que hacía allá. Pero como los hombres incrédulos decían: hasta no ver, no creer. La Biblia dice que le dijo: pues por tu palabra lo voy a hacer, dándole a entender que porque él lo estaba diciendo a primeras instancias, Pedro le estaba dando el honor, la gloria, la honra a lo que salía de la boca de Cristo. Amén, hermanos. Y le dice: Pedro, por tu palabra, porque me lo has dicho tú, lo voy a hacer. Y tiró la red a la derecha. Y estas noches y estas tardes y estas mañanas donde Pedro había pasado llorando, triste, cabizbajo, lleno de sentimientos y melancolías, hermano, no de alegría, se borraron, se eliminaron. ¿Por qué? Porque ahora vemos a un Pedro atónico, alegre, porque ahora no puede sacar la red. La red está llena, la red tiene demasiados peces. Y quedó asombrado, se quedó tan asombrado, y pudo, hermano, el apóstol ver que Dios estaba respaldando a este hombre llamado Jesús. ¿Y cómo no lo iba a respaldar Dios, hermano? Alabado sea el Señor. Si Él mismo fue quien le envió, alabado sea el Señor. ¿Cómo no lo iba a respaldar Dios? Si Cristo dijo: las obras que mi Padre hace son las que yo hago. Las obras que mi Padre hace son las que yo hago. Y toda la plenitud de Dios habitaba en Cristo. Gloria a Dios. Pero dice: gloria a Dios. Y así fue como Pedro conoció a Cristo, hermanos. Así fue como Pedro conoció a Cristo. Y le dice Pedro, parafraseando la escena: Señor, gracias, gracias. Tú no te imaginas. Y como el hombre incrédulo piensa que Dios no sabe todo, piensa que Dios no lo sabe todo, uno le dice a Dios: Señor, tú no te imaginas cuántas veces pasé llorando, cuántas veces me sentía miserable porque no podía obtener peces, venderlos y llevarlos a mi hogar. Tú no sabes cómo pasé yo, mas Cristo lo sabía todo. Por eso Cristo llegó a visitarlo. Cristo se le presenta y le dice: a ti a la red a la derecha. Y cuando Pedro ve un montón de peces, se alegró. El corazón de Pedro se gozó, porque así es el hombre cuando recibe un milagro de Dios. Así es el hombre cuando recibe el poder de Dios. Así es el hombre cuando ve las maravillas, los milagros y prodigios de Dios, hermano. Por eso Job dijo, aquel hombre, después de ver tantas cosas que llegaron a su vida y ver la restauración de su vida, de su familia, de su ganado, de su casa, de su pertenencia: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora nosotros podemos ver la mano de Dios. Antes solo escuchábamos milagros, antes solo escuchábamos que Dios sobró en tal persona. Ahora yo lo veo porque Él trabaja en mí. Ahora yo lo veo porque Él obra en mi vida. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, Gloria a Dios. Pedro se comenzó a enamorar de Cristo. Se comenzó a enamorar de Cristo. Y de repente Cristo le dice: Simón, desde ahora ya no vas a pescar peces, valga la redundancia.
desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese momento Cristo le está diciendo, ahora usted me va a servir a mí. Y si antes no pescaba nada, ahora va a pescar montones de pececillos, montones y montones de pececillos, porque lo va a convertir en un instrumento, en un portador de la palabra de Dios, en un portador de las redes divinas de Dios. Alabado sea el Señor. Y qué bueno, porque eso se cumplió en el libro de los Hechos, cuando Él se pone de pie después del día de Pentecostés, declarando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que 5,000 se convirtieron en un lado y 3,000 se convirtieron por otro lado. Pedro comenzó a ganar pececillos. Pedro comenzó a pescar hombres de día y de noche, predicando la palabra con denuedo, predicando la palabra del Evangelio y enamorándose día con día de Cristo. Que en una de sus cartas Pedro dijo: para muchos Cristo es la piedra desaprobada, la piedra no buena y no útil, pero para nosotros Cristo es precioso. Cristo es precioso. Gloria a Dios. Pedro se enamoró de Jesús. Hermano, mediten esto. Recién nosotros nos convertimos, comenzó aquel amor hermoso con Cristo. Sí, gloria a Dios. Hermano, después de que llegábamos a nuestras casas con una mentalidad de vicio, de tomar, de hacer cosas malas, ahora usted llega a la casa cantando un corito, cantando una alabanza, escuchando predicación, escuchando alabanzas, enamorándose de Dios, enamorándose de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pedro comenzó a enamorarse de Cristo, y en una de las ocasiones la gente se comenzó a ir porque no le gustaba la palabra de Dios, no le gustaba la palabra que salía de la boca de Cristo. Y en muchas de esas ocasiones uno de los apóstoles se le presentan a Cristo y le dice: Señor, la gente se está yendo, la gente se está ofendiendo por lo que tú les estás diciendo. Y es porque Cristo tuvo que refrutarlos a muchos, porque muchos le seguían porque Él les daba de comer, otros le seguían porque Él les daba de comer. Cuando Cristo, hermano, multiplicó los peces y los panes, la gente comenzó a seguir. Le dijo: yo creo que me va a volver a dar de comer, yo creo que me va a volver a dar de comer. Pero en una de esas ocasiones Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Y no es como vuestros padres que comieron el pan y perecieron. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Pero ustedes, solo porque les doy de comer, me siguen. A muchos les molestó, porque Cristo le dio a entender: no me busquen por lo material, por el pan que yo les doy, las bendiciones. Búsquenme por el pan verdadero que yo soy. Cómanme a mí. Por eso en la festividad, en el evento de Santa Cena, nosotros participamos del cuerpo creyendo que es el cuerpo de Cristo, el pan. Porque Cristo quiere que comamos de su cuerpo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Verlo a Él, comer. Él es el punto. No ver lo que Él nos da, sino verlo a Él. Amarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Hermano, si la persona puede ser condenada aún recibiendo milagros, prodigios, liberaciones, pero también, hermano, no solamente eso es lo que importa,
palabra. Dice uno de los mandamientos, repito, y lo he dicho días atrás: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Lo que más importa es amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y Pablo, qué bonito como Pablo dice: ¿quién me separará del amor que es Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni nada me separará del amor que es Cristo. Gloria. Pedro comenzó a enamorarse. Y cuando estos apóstoles se le presentan a Cristo, hermano, Cristo le dice: ay, déjenlos que se vayan, se les ofende. Y luego Jesús le dice a los apóstoles: y si ustedes también les ofenden, váyanse de mi presencia. Y todos se quedaron callados. Pero Pedro dijo: Señor, ¿y a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Le hago una pregunta: ¿quién fue el apóstol o el discípulo que dijo esa palabra? Fue Pedro, el hombre que más enamorado estaba de Jesús, que a pesar de sus errores, de su mal carácter, se enamoró de Cristo. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. Y Cristo dijo: estás en lo correcto, Pedro. Estás caminando rectamente, estás viendo el blanco perfecto que soy yo. Amén, hermanos. Amén. Y luego Jesús en otro pasaje le hace la pregunta: ¿qué dicen las personas que soy yo? Y muchos le dicen: Señor, nos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Ok, déjalos. Pero ustedes, los que andan conmigo, para ustedes, ¿quién soy yo? Todos se quedaron callados. Y vino Pedro y le dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Pues ahora, le dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro. Y por primera vez en la Escritura se le cambia el nombre a este hombre y le dan el segundo nombre, y es Pedro. Le dije Simón el primero, ahora es Pedro, que significa roca. Y Jesucristo dijo: ¿por qué llamarle roca? Porque este hombre se va a parar tan firme y tan firme y tan firme, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre Cristo. Pero le puso Pedro, llamándose roca, en similitud de la roca más alta, que es Cristo Jesús el Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, Jesús llamó a Pedro, comenzó a ver una y otra cosa. Ahora vamos a adelantarnos rápidamente porque tenemos que llegar a este punto. Están en la cena del Señor. Jesús está partiendo el pan. Jesús está compartiendo el vino con los demás. Y Jesús dice: se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y el apóstol Pedro, aligerándose, oiga cómo estaba enamorado Pedro de Jesús, que Pedro dijo: Señor, yo me voy a interponer. Si a ti que te capturan, pues también que me capturen a mí. Si a ti te meten a la cárcel, que también me metan a la cárcel a mí. Si a ti te llegan a apedrear, también que me apedreen a mí. En español,
yo estaré contigo en las malas también, maestro. ¿Por qué la actitud de Pedro así, hermanos? Tan a la ligera y tan aventada. Es cierto, podemos ver que muchas veces es malo aligerarse así, porque no lo vamos a cumplir. Pero Pedro lo estaba haciendo porque él amaba a Cristo. Él estaba enamorado de Jesús. Cuando él miraba a Jesús, los ojos de Pedro brillaban. Cuando él miraba a Jesús, el rostro de Pedro alumbraba, brillaba. ¿Por qué? Porque lo que destilaba Jesús era gloria, era luz. Pues él dijo: yo soy la luz de este mundo. Pedro estaba tan enamorado que estaba dispuesto a ir aún a la muerte por Cristo. Pero ahí Cristo le dice: Simón, tú me vas a negar, porque Cristo conoce el corazón del hombre. Cristo conoce la vida, el caminar del ser humano. Y llegamos a esa escena, como le digo, muchos errores cometió Pedro. Uno de ellos fue cuando Cristo estaba sobre las aguas y le dijo: Señor, permíteme que yo vaya ante ti. Y Pedro comenzó a caminar, porque Cristo lo llamó: venid. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, sobre las aguas. Pero después dudó, menguó su fe y cayó. Ya dejó de caminar sobre el agua, sino que se hundió. Y Cristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchos errores así cometió, hermano, el apóstol Pedro. Pero aún con esos errores, él estaba enamorado de Jesús. Pero esos errores rapidito los pasó por alto el apóstol. Rapidito. Otro de los errores que él cometió fue cuando Cristo dijo: se acerca el día y la hora donde yo seré entregado. Pero el tercer día, luego de que muera, al tercer día yo me le levantaré de entre los muertos. Y el apóstol le dice: no, Señor, yo me voy a interponer. Y ahí cometió uno de los errores Pedro, porque Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Ahí Pedro fue minado por Satanás, porque quería interrumpir el sacrificio que iba a salvar y a redimir al ser humano. ¿Está escuchando, hermano? Pero el error más grande que sintió Pedro, que es decir, le dolió, hermano, fue el siguiente. Pedro está en el patio del sumo sacerdote, calentándose por el frío. Cristo está siendo azotado. Cristo está siendo azotado. A Cristo ya lo tienen los romanos. A Cristo ya lo tienen ya los hombres pecadores, los malos, los sanguinarios. Y ya lo están acechando. Y se le acercan unas personas a Pedro y le dicen: hey, ¿verdad que tú anduviste con él? ¿Tú andabas con él? No, yo no lo conozco, dijo Pedro. Y se le pasó por alto. Luego vuelven a preguntarle, se movió a otro fueguito para que no lo vieran a Pedro escondido, calentándose. Los demás apóstoles ya están escondidos, porque todo, dice la Biblia, que las ovejas iban a ser dispersas. La profecía que tenía que cumplir. Todos se fueron a esconder por miedo del sistema romano que capturó a Cristo. Y ahora vemos a Pedro escondido. Y ellos se vuelven a acercar y le dicen: hey, yo sé que tú dices que no, pero es que tú anduviste con él. Nosotros te veíamos cuando andabas con él, mientras él andaba predicando, haciendo milagros. No lo conozco, que no pueden entender. Y lo pasó por alto Pedro. Pero en la tercera vez le dicen unas palabras tan fuertes. Y es que Pedro amaba tanto a Cristo. Y oiga esta palabra que le voy a decir ahorita, guárdela en su corazón. Cuando el hombre ama a Cristo, habla como Cristo.
camina como Cristo. Su carácter es como el de Cristo. Porque le dicen a Pedro, ¿de qué hablas como Él? Te pareces tanto a Él, ¿cómo no lo vas a conocer? Y Pedro dice, hombre, maldita sea, no lo conozco. Pedro maldijo y negó haber conocido a Cristo. Ese día marcó la vida de Pedro. Ese día marcó todo el caminar de Pedro. Porque cuando él maldijo y lo negó por tercera vez, cacaraqueó un gallo. No sé cómo le dicen, cantó un gallo. Y cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras del maestro. Cuando el maestro le dijo, a la tercera vez que cante el gallo, o mejor dicho, la tercera vez que me niegues, el gallo va a cantar. En aviso o en alerta de lo que Cristo le había dicho ya al apóstol. Gloria a Dios. El corazón de Pedro comenzó a palpitar a 1000 por hora, porque él amaba tanto a Cristo, y al ser que tanto él amaba, Pedro le había fallado. Pedro ahora lo que tiene que hacer es salir corriendo, irse, esconderse, porque él no tenía miedo de que lo capturaran ya. Él no tenía miedo de que le hicieran algo. Él tenía miedo de lo que Cristo le iba a decir a Pedro. Porque cuando Pedro niega a Cristo y canta el gallo, Jesucristo a la distancia está siendo latigado por el látigo romano, pero vuelve a ver a Pedro con ojos de amor y de misericordia. La mirada de Cristo le dijo mucho a Pedro. Alabado sea el Señor. La mirada de Cristo le dio a entender a Pedro: Pedro, me fallaste. Pedro, no cumpliste tu promesa. Pedro, me acabas de negar. Te lo dije, que tú eres hombre terrenal, común y corriente, y los hombres fallan. Pedro se sintió triste. Pedro se sintió cabizbajo. Pedro comenzó a llorar y mejor se fue a esconder. Es que el hombre cuando falla se esconde, pero aunque el hombre se esconda, Dios lo va a buscar. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, cuando el hombre falla, el hombre se esconde, hermanos, pero tan maravilloso es Dios que lo llega a buscar. ¿Te escuchamos, hermano? Tan maravilloso es Dios que lo llega a buscar. El pecado en la vida de Pedro no solo fue la negación, sino también la propia traición a su palabra, a su promesa. Amén, hermanos. El sentimiento que Pedro cargaba de ahí en adelante era un sentimiento de culpabilidad. Era un sentimiento de culpabilidad donde él se sentía indigno e inmerecedor del perdón de Cristo una vez más. ¿Sabe qué sintió Pedro? Lo que sienten muchos después de pecar, después de fallarle al Señor, y lo primero que hacen es irse de la iglesia, salirse del evangelio, creyendo que Dios no puede dar una segunda oportunidad. Y aquí nosotros lo hemos visto en otros lugares. Dios es un Dios que da oportunidades a aquel que ha fallado. Si vienes arrepentido, Él te perdona. Si vienes arrepentido, dice la Biblia que Él no rechaza un corazón constricto y humillado. Ahora entramos al capítulo 21 que hemos leído. Dice la Biblia que Jesús ya ha resucitado. Jesús ya había muerto,
Pasaron los 3 días y Cristo resucitó. Y se le comenzó a aparecer a muchos de los apóstoles. Se le comenzó a aparecer a algunos. Y un día Pedro, dice la Biblia, que estaba con Tomás el Dídimo, el incrédulo, con Natanael, aquel hombre de Caná de Galilea, que Jesús le dijo, verdaderamente un israelita. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? También estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro. Y Pedro, hermanos, comienza a sentir aquel sentimiento de culpa más fuerte y más fuerte, porque el enemigo, hermano, ya se había dado cuenta que Cristo había resucitado entre los muertos. Y el enemigo conoce quién es Cristo. ¿Te escuchando eso, hermano? Amén. El enemigo conoce quién es Dios. Un Dios que aunque el hombre falle y Dios haya determinado castigo en el hombre, mas si el hombre se arrepiente, el diablo conoce que Dios puede arrepentirse de lo que ha predicho contra el hombre y en vez de destrucción dar bendición. Por eso ahora el enemigo comienza a apoyar el corazón de Pedro y hablarle a sus oídos diciéndole: Pedro, te sientes triste, le fallaste a Cristo, son sinvergüenza, sos un aguado, son miserables, mejor andate, date bocado, date veneno, matate. Y Pedro no aguanta el sentimiento de culpa y comienza a sentir la soledad Pedro, y lo primero que le dice a los apóstoles es: muchachos, quiero estar solo, voy a ir a pescar. ¿Sabe qué decisión tomó Pedro ahí? Volver atrás. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Se lo dije yo. ¿Cuál era? Pescar. Obviamente no hombre como el ministerio que Cristo le dio o la labor que Cristo le dio, sino peces naturales. Y luego de que Cristo lo llama, él ya no fue pescador de hombres, normal, sino que fue pescador de hombres. Ahora que Pedro se siente mal por haber fallado a Cristo, ¿qué es lo que hace Pedro? Se fue a pescar otra vez, regresó atrás. Por eso es que el enemigo, como él sabe cómo es Cristo de maravilloso, y ella no tiene oportunidad, él hace que el hombre vuelva atrás, vuelva a los vicios que tenía, vuelva a las drogas que él consumía, vuelva a tomar como él tomaba, vuelva a hacer las cosas que él hacía. Eso es lo que el enemigo hace, hermano: hablarte a todos los oídos, decirte en tu corazón y sembrar esa cizaña en tu corazón, diciéndote que no tienes esperanza, que no tienes otra oportunidad, porque él sabe que Cristo sí lo puede hacer. Que como recordamos nosotros, aquella mujer que era apta para ser apedreada, Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando la otra mujer que derramó el perfume de alabastro y enjugó los pies del maestro con su cabello, Cristo le dijo: yo no te juzgo, yo no te juzgo ni te condeno, al contrario, tus pecados te son perdonados. El diablo sabe que Cristo tiene ese amor y se lleva en la colada a Satanás a muchos, porque él sabe que él sí no tiene esperanza. Él, por más que se rinda una, otra y otra vez, no tiene esperanza. Pero usted y yo tenemos esperanza. Se va solo, pero a ellos le dijeron: también iremos nosotros contigo, Pedro. Hermano, oiga esto. Quiero imaginarme esta escena, quiero parafrasear este momento. Pedro se sube al arca y cuando agarra sus redes, él tuvo que haber pensado en ese momento
echa la red a la derecha. Porque Pedro echó la red y no pescó nada como cuando estaba sin Cristo. No pescó nada como cuando estaba sin Cristo. Y Pedro se siente triste, quebrado en 1000 pedazos porque le ha fallado a Dios. Hermano, jamás va a haber un hombre que le falle a Dios y se sienta feliz. Jamás va a haber un ser humano que le falle a Dios y se sienta alegre de haberle fallado a Dios. El corazón tiene que temblar. El cuerpo tiene que sentirse que se va envejeciendo. Así lo testificó el rey David. Mis huesos se envejecen por causa del pecado. Cuando cierro mis ojos, el pecado está delante de mí. No hay gozo. Yo quiero escuchar nuevamente el gozo de la salvación. Pero lo único que va a recibir es palabras de tristeza, palabras de desánimo, palabras de parte del enemigo que le van a decir: date muerte, matate, ya no servís para la iglesia, ya no servís para Cristo, ya no servís para el ministerio. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Pedro se está sintiendo triste, tan triste, porque aquella noche no pescó nada. ¿Y dónde era donde estaba pescando? Era en el mar de Tiberias. Pero Jesucristo ya había resucitado. Y una de las tantas misiones, en los pocos días que él iba a estar resucitado, entre ellos, literalmente, antes de llegar y volver a su Padre, él tenía una misión. ¿Y cuál es la misión? Restaurar a Pedro, que estaba quebrado en 1000 pedazos. Jesús se recuerda cuando él le falló en aquel patio, cuando lo negó. Jesús lo volvió a ver. Jesús vio la cara de Pedro asustado, de que él creyó que Jesús no lo había visto. El hombre así es cuando le falla a Dios. Cree que Dios no lo ha visto, cree que está encerrado, cree que nadie lo ha visto. No lo vio el pastor, no lo vio el líder, no lo vio la hermana, el hermano, no lo vio el vecino, la familia. El ojo de Dios lo ve todo. Y Jesús lo vio a Pedro. Ahora Pedro está quebrado, ya no siente esa alegría, esa felicidad. Le dije al principio de la historia de Pedro que desde el día que conoció a Jesús, Pedro estaba feliz. Yo imagino a Pedro: qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es que con su Santo Espíritu me bautizó. Y Pedro, hermano, era un Pedro gozoso, alegre, feliz. Que como esa alabanza que me gusta tanto: Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Pedro andaba feliz, Pedro andaba alegre. ¿Cómo decía este hermano Pedro? Gozoso, en victoria, bendecido, aquí, glorioso en Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero ahora se le va a acercar Tomás el Dídimo, Natanael y los demás, los hijos de Zebedeo. Pedro, ¿qué tenés? Te veo diferente, te veo cabizbajo. Vos no sos el Pedro que nosotros hemos visto. Y Pedro le tiene que decir a ellos: lo que pasa es que me duele haberle fallado a Dios, me duele haberle fallado a Cristo. Pero Pedro, ¿por qué te sientes mal? Tienes que sentir, mirarlo del lado positivo. Disfrutaste con él, sí le fallaste, pero no lo tomes tan así. ¿Cómo Pedro no lo iba a tomar así si Pedro amaba a Cristo, hermanos? Cuando hay una pareja, esposos, y una de las dos personas le es infiel al otro, hay dolor. Pero hay dolor cuando hay amor de verdad.
Cuando no hay amor, no pasó nada. Pero cuando hay amor, hay dolor. ¿Está escuchando, hermano? Y Pedro sentía dolor porque le falló al hombre que él amaba, ¿verdad? A Cristo. Había dolor. Y Pedro ya no quiere seguir hablando con ellos. Y ellos comenzaban a recordar cosas a Pedro. Pero Pedro ya no quería nada. Ya Pedro, me imagino yo, hermanos, no lo dice la Escritura, pero puedo imaginarme yo que en algún momento el diablo tuvo que decir a Pedro: lánzate al agua y ahogate. Pero en el preciso momento, en aquellas tinieblas, en aquella oscuridad, hermano, ya está amaneciendo, cuando se oye una voz tronante, llena de amor, de misericordia, que le dice: hijito, ¿tienes algo de comer? Pedro escuchó esa voz. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Pedro dijo: es Cristo, es el Maestro, y se aventó al agua. Él quería llegar a abrazarlo, a pedirle perdón. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, Gloria a Dios. y se reúnen todos con él, porque dicen: es el Maestro. El Maestro ha venido de nosotros. Y le pregunta: ¿tienen algo de comer? No, Señor, si no hemos pecado nada. Le dicen los demás apóstoles, pero como Cristo a quien iba a restaurar no eran los demás apóstoles, era Pedro. ¿Y sabe a quién se dirige Jesús? A Pedro. Y le dice: Simón. Y Pedro se queda viendo y dice: ¿qué me va a decir el Señor? Me va a sacar en cara que yo le fallé. Y le dice: Simón, tira la red a la derecha. ¿Qué ocasionó en Pedro eso? Un viejo recuerdo. Eso me lo dijo cuando Él conquistó mi corazón. Eso me lo dijo cuando Él me habló. Es que Dios es así, hermano. Dice una alabanza: es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Dios es así. Dios te va a mostrar el amor y la misericordia una y otra vez. Y ese recuerdo vino a Pedro nuevamente. Y Pedro dijo: me recuerdo cuando Él me dijo esta palabra y yo pequé demasiado, y ahora que yo le he fallado me lo vuelve a decir. ¿Será que está jugando conmigo? Bueno, pero yo lo voy a hacer porque confío en su palabra. Hace muchos días y lo volveré a hacer. Tiró la red a la derecha y pescó montones de montones. Pedro otra vez, y comenzaron a hacer aquel pescadillo. Y mientras todos estaban hablando con Cristo, Cristo vuelve a ver a Pedro, y en los versos que hemos leído dice la Biblia que le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Mi corazón palpita al escuchar de ti, mi corazón palpita al oír de ti. Tú sabes que te amo. Gloria a Dios. Y Jesús dice: ya comenzó la operación en Pedro. ¿Cuántas veces negó a Cristo Pedro? 3. ¿Cuántas veces le mostró misericordia Jesús a Pedro? 3. Es que Dios no va a dejar a medias algo, hermano. Si has pecado 2 veces, 2 veces te va a perdonar Dios, si te arrepientes. Y le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, para finalizar, le dice el Señor en el verso 17: Simón, hijo de Jonás. Hermano, a mí me llama la atención porque Él le llama
hijo de Jonás. Jesús le está diciendo a Pedro en pocas palabras: yo te conozco a ti, completamente te conozco a ti. Y le mencionó al padre, a Jonás, pero no es el Jonás, el profeta. Le menciona a su padre como por manifestarle que lo conoce a Pedro. Yo conozco toda tu familia, tu andar, lo que tú hablas, lo malo, lo bueno, todo lo conozco yo. Hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice a Simón. ¿Saben por qué le dice a Simón, hermanos? Miren por acá, le voy a decir. Le está recordando quién era antes Pedro. Cristo, sí trabaja Cristo. Cristo nos va a recordar quiénes éramos antes, para que nosotros seamos agradecidos y veamos quién es Cristo en verdad con nosotros. Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque le preguntó por tercera vez: ¿me amas? Y Pedro comenzó a decir: quizás no me cree el Señor. Y el enemigo comenzó a minar la mente de Pedro y le dijo: he visto, no te creen, son sinvergüenza. Vos pecás cada rato, fallás cada rato, te salís, te entras, te salís, te vas, una media cosa te bota. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Pero cuando Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, Pedro le está diciendo: tú sabes que yo no he podido estar tranquilo. Tú sabes que yo puedo estar yendo a los cultos, pero yo te he fallado, me duele. Tú sabes, Señor, que yo hay noches que no puedo dormir, me duele. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que aunque me he descarriado, me duele. Tú lo sabes todo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Desde este momento te diré que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras. Ahora irás donde tú no quieras ir. Ahora te va a ceñir otro. Ahora te va a guiar otro. Y Pedro es restaurado por Cristo. Hermano, la historia es de Pedro, sí, pero tienes que mirar al Dios que restauró a Pedro esta noche. Ese Dios que restauró a Pedro lo puede restaurar a usted también. Al que me esté escuchando en las redes sociales también, a alguien que esté escuchando también aquí a través del sonido, también lo puede restaurar a su nombre. ¿Y cuánto dicen amén a la palabra del Señor? Damos gracias a Dios por la palabra, hermanos. Dios es maravilloso. Dios es un Dios de restauración. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por aprender de ti a través de la restauración que hiciste a Pedro, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, mi amado hermano, pues voy a hacer pasar a nuestro pastor para que él cierre el culto, gloria a Dios, y así mismo él pueda también recoger la ofrenda y cerrar con la oración final. Dios les bendiga, hermanos, y agradecido con Dios por este privilegio